Denme un segundo más, por favor. Están entrando todavía algunos de sus compañeros.
Perdón, entonces, continuamos. Espero que ya sea la última interrupción. Sí me escuchan, ¿no? Está bien. Les escucho muy bajito a ustedes. Entonces, aquí vemos el lupus inducido por medicamentos. Vean que sí se pueden parecer algunas de estas manifestaciones, como con el lupus en sí. Entonces, es menos del 10% de lupus, la incidencia más en mujeres afroamericanas, la edad de presentación es mayor que en el lupus sistémico. Hay muchos medicamentos relacionados, son más de 100, antes se hablaban de unos cuantos pocos, pero cada vez se dicen más medicamentos, ¿no? De etiopatogenia, que tengan alguna HLA que se relacione con esto, acetiladores lentos también. Y el cuadro clínico, a diferencia del lupus sistémico, no nos van a dar manifestaciones del sistema nervioso central y renal, o sea, manifestaciones graves no se van a presentar. Sí podemos tener artralgias, que puede ser como única manifestación, mialgias, fiebres, hasta serositis, pero ya complicaciones en los riñones, a nivel neurológico, no lo vamos a encontrar. Entonces, puede haber fotosensibilidad, púrpura, eritema nodoso, y en algunos casos eritema malar, alopecia, lesiones discoides, úlceras orales. Y los exámenes de laboratorio sí vamos a tener anticuerpos antinucleares positivos, casi en un 100%, y van a ser estos antihistona, ¿no? Que es lo que nos va también a ayudar en el diagnóstico, ¿no? Y los otros anticuerpos anti-DNA, SM, van a ser negativos en este caso, ¿no? Entonces disminuyen estos títulos al resolverse el cuadro. Entonces, ya habíamos visto las características que pueden presentar. Inician posterior a la ingesta del medicamento en no todas las personas, las que tengan los HLA específicos para esto, y se resuelve al suspender el tratamiento. Entonces vamos otra vez con el lupus cutáneo. Ya habíamos hablado esta clasificación que yo creo que es la más concreta, la más fácil de entender, la de Gillian, es la que utilizamos constantemente cuando clasificamos el lupus eritematoso. Entonces las lesiones cutáneas específicas del lupus tenemos en el lupus cutáneo agudo, el eritema malar que ya vimos, el rizado, el tipo enfermedad de Lyell, el lupus eritematoso cutáneo subagudo que tiene forma anular, pápulo escamosa, anular vesículo ampolloso, también una forma tipo Lyell-like. Y el cutáneo crónico tenemos el discoide, que puede ser localizado generalizado, hipertrófico verrugoso, la paniculitis lúpica, el lupus tumido y el lupus eritematoso mucoso, ¿no? El perniótico, el discoide liquenoide y el líquen eritematoso líquen plano. Y las manifestaciones cutáneas no específicas que tenemos desde vasculitis, la dilataciones periunguales, lívidos reticulares, alopecias, esclerodactilia, nódulos, carcinosis cutis, o sea, muchas manifestaciones que se pueden presentar en otras enfermedades, ¿no? Entonces, como esta clasificación, lo que les decía, inespecíficas y específicas, ¿no? Y cómo vamos a dividir: agudo, que ya vimos en el lupus eritematoso sistémico, subagudo y crónico, y lesiones que también puedan coexistir. Habíamos hablado de este cuadro, les decía que vamos a estar repetitivos para que ya se nos vaya acordándonos mucho más de esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener el lupus cutáneo agudo, el eritema malar, la fotodistribución, lupus cutáneo subagudo, anular, pápulo escamoso, y también el neonatal estaría aquí, y el cutáneo crónico, el discoide, el hipertrófico, el túmido, la paniculitis lúpica, el lupus sabañón, y entre otros está las lesiones ampollosas en el lupus o el síndrome de Rowell, ¿no? Que habíamos comentado que es con eritema en tiro al blanco, que se puede presentar igual en la forma de lupus, ¿no? Igual la misma clasificación. Entonces, igual este cuadro también ya lo habíamos visto, lupus cutáneo agudo, ¿dónde puede afectarnos? Lo más común, los lugares fotoexpuestos, principalmente la cara, pero vemos otras localizaciones. El lupus cutáneo subagudo, más generalmente a nivel del tórax anterior, extremidades superiores, y casi llevo como 5 años dándole. Y el lupus cutáneo crónico, que tenemos los diferentes tipos de lesiones, como el lupus sumido en las mejillas, en el tórax anterior, paniculitis lúpico en la cara, en los hombros, en los muslos, el lupus discoide en piel cabelluda, pabellón auricular y también en la cara,
y el lupus sabañón en las partes distales de las manos y de los pies, ¿no? A nivel histológico, ¿cómo es lo que vamos a encontrar? Y aquí las diferentes manifestaciones, ¿no? Uno, cutáneo agudo, subagudo, aquí tenemos el lupus túmido, el crónico hipertrófico, de aspecto verrugoso y la paniculitis lúpica, ¿no? Entonces, el lupus cutáneo agudo, que es el exantema malar, lesiones transitorias, posterior exposición solar, resuelven sin cicatriz, con manchas hipo o hiperpigmentadas. A veces estas son un poco, la fotosensibilidad en sí sola es muy pasajera y muchas veces nos puede confundir, ¿no? Pero cuando veamos lesiones así de esta forma persistentes, puede que se trate de un lupus. Y lo que tenemos que buscar también nuestros criterios para ver si es un lupus sistémico, ¿no? Aquí vemos una forma generalizada en un adulto y aquí las formas en la cara y las formas diseminadas, ¿no? Entonces el eritema es moderado, intenso, puede haber polquilodermia, horas, semanas y mucho más frecuente que se presente en la cara. Y también dentro de estas habíamos hablado del lupus eritematoso tipo Lyell. Entonces vemos que se parece como este tipo de farmacodermias, ¿no? El eritema, ampollas y seguramente la piel que se va denudando de esta misma forma. La forma ampollosa que vimos que la ponen como descritas en otros lugares, pero se puede presentar en un lupus sistémico también. Entonces, generalmente la que va a estar relacionada a la epidermolisis ampollosa adquirida, que ya la habíamos visto. Entonces, aquí esta paciente, lupus eritematoso sistémico ampolloso, es una enfermedad mediada por autoanticuerpos, que es el menos del 5% que ocurre en pacientes con lupus y mucho menos en la población pediátrica. Es una paciente de 13 años que tiene estas vesículas que se lo alcanzan a ver aquí, ampollas y mucosas en piel y mucosas de 3 semanas de evolución. 2 semanas previos con artralgias y mialgias generalizadas, se hace la inmunofluorescencia directa y que sale depósitos luminales de IgG e IgA. Los anticuerpos antinucleares fueron positivos y el complemento estuvo bajo, ¿no? Entonces aquí también vemos las ampollas a nivel de las mucosas. La fotosensibilidad en áreas fotoexpuestas generalmente, la B del escote, cara, mejillas, cuello, áreas extensoras, antebrazos. Y ahí vemos, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante hoy, la dermatomiositis, vamos a ver que este tipo, las pápulas de Gottron, que las vamos a escribir más adelante, generalmente son a nivel de las articulaciones interfalángicas. Vean aquí en el lupus que esta parte las respeta. Entonces, el eritema se presenta respetando generalmente esta parte de las articulaciones, ¿no? Diagnósticos diferenciales, una dermatitis seborreica sí nos puede hacer confundir, quemaduras solares, rosácea y también la dermatomiositis. El lupus cutáneo subagudo, 20% de pacientes también pueden tener al mismo tiempo este tipo de lesiones y también lupus discoide y un porcentaje de estos pacientes, hasta el 50%, pueden llegar a tener criterios también para lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, son placas posteriores a la exposición solar. Habíamos visto que vamos a tener eritematoescamosas o papuloescamosas. La configuración que se pueda, puede hacernos confundir algunas con psoriasis, la configuración anular del 42% de los pacientes y apariencia de psoriasis en el 39%. Entonces, ¿cómo vamos a ver placas con bordes eritematosos elevados? El centro más claro y las otras son pápulas escamosas y se parece tranquilamente a una psoriasis, ¿no? Entonces vemos este patrón anular que habíamos visto, ¿no? En algún tipo de psoriasis que se tenía esta forma asciforme. Hasta en las lesiones ampollosas vimos algún tipo que se pueda parecer a esta. Y un patrón psoriasiforme, si yo veo esta foto, no voy a pensar que sea lupus, lo primero que voy a pensar que sea una psoriasis, ¿no? Entonces son todas estas formas que se pueden llegar a presentar. Entonces no hay induración, resuelven con hipopigmentación, no hay cicatriz y por medicamentos pueden resolver al suspender estos medicamentos, ¿no? Que también se puede dar en el lupus cutáneo subagudo.
El pronóstico es incierto, algunos pueden desarrollar afectación sistémica, vamos a tener nefritis y los anticuerpos que van a ser los más comunes que vamos a encontrar, va a ser el anti-RO y el anti-LA. Aquí es paciente de 59 años, desarrolla lesiones cutáneas, escamosas una semana después de intensa exposición solar, antecedente de otra enfermedad autoinmune como la enfermedad de Hashimoto. Los anticuerpos anti-RO y anti-LA estaban elevadas. La biopsia de piel muestra un lupus eritematoso cutáneo subagudo. El tratamiento con corticoides tópicos, hidroxicloroquina, y posteriormente empieza a tener una despigmentación asintomática en sitios previamente afectados, como vemos en el lado derecho, ¿no? Entonces, aquí la interrogante es la despigmentación por el tratamiento o también este paciente tuvo un verdadero vitiligo, ¿no? Acordándonos que el vitiligo la consideramos como una enfermedad autoinmune también, ¿no? Entonces, diagnósticos diferenciales, psoriasis, dermatofitosis, un granulo manular, por ejemplo. El lupus eritematoso neonatal, que también lo habíamos puesto acá, es un síndrome autoinmune, el paso transplacentario de anticuerpos anti-RO y anti-LA. Las manifestaciones clínicas generalmente se resuelven a los 6 meses, cuando ya los anticuerpos maternos ya van disminuyendo a nivel de la circulación fetal, en donde se pueden presentar las lesiones en cara, piel cabelluda, pueden ser placas anulares, eritematosas, con escamas, con telangiectasias, pueden haber anormalidades vasculares, como vemos acá, o una forma de presentación como una cutis marmorata telangiectásica, y la complicación más temida en estos pacientes que nazcan con un bloqueo cardíaco de tercer grado, ¿no? Muchos de ellos nacen o hasta inclusivamente in útero les empiezan a poner el marcapaso, ¿no? Entonces, en niño de 7 días, mamá con lupus, tiene 37 años, se alcanzan a ver estas lesiones vasculares reticulares violáceas en tronco, áreas afectadas atróficos, le diagnosticaron cutis marmorata telangiectásica, que acabamos de ver que puede ser una manifestación en el lupus, sabiendo el antecedente de la mamá con lupus, ¿no? Los anticuerpos antinucleares moderadamente elevados, anti-RO positivo, y afortunadamente aquí el electrocardiograma no mostró ninguna alteración. El lupus cutáneo crónico, entonces, igual en 1882 lo separan del lupus sistémico, eritematoso sistémico. Entonces, el lupus discoide es la forma más común de este lupus cutáneo crónico. Muchos pacientes con lupus discoide también pueden tener datos de lupus sistémico, más en adultos y mucho más en mujeres, es poco frecuente en pediatría, ¿no? Donde se encuentran las lesiones, piel cabelluda, pabellones auriculares, puede extenderse a zonas cubiertas, y aquí vemos los diferentes tipos de manifestaciones que se van a dar, ¿no? Con eritema, zonas de atrofia en la piel, puede presentarse otras complicaciones, por ejemplo, alopecia de pestañas, entropión, perforación de tabique nasal, y las placas van a ser infiltradas, induradas, con escamas, dejan cicatriz, y se afecta piel cabelluda con alopecia cicatrizal y pueden ser desfigurantes, ¿no? Hay formas también un poco extrañas, como esta forma del lupus discoide, que sigue las líneas de Blaschko, tanto en la cara como en el tronco. Aquí vemos un paciente de 11 años, el octavo paciente reportado de esta forma, y que tenía 5 años de evolución con esta forma muy popular de presentación, ¿no? Paciente de 38 años con prurito en manchas hipocrónicas, placas atróficas con eritema y escamas en la nariz, no sé si se alcanzan a ver, despigmentación de labios y orejas, escote y en B, diagnóstico lupus eritematoso discoide, y aquí se vio que también estaba asociado con vitiligo, ¿no? Hay enfermedades igual que se pueden relacionar con este tipo de lupus. Entonces, como con la enfermedad granulomatosa crónica, generalmente se puede presentar en las mujeres que son portadoras del gen que va a provocar esta enfermedad. Este es un error innato de la inmunidad con defecto a la fagocitosis. Este es un paciente masculino de 6 meses de edad con placas eritematosas en cara, tronco y extremidades, y además que tenía úlceras recurrentes en boca. El otro paciente
que sí, todo positivo para sufrir granulomatosa crónica. A las 3 semanas presenta placas eritematosas y pústulas en cara y cuello y parte superior del tronco. Presentaba esta placa con biopsia de aspergillus que mejoró con el poriconazol, y la inmunofluorescencia también mostró datos para un tipo de lupus discoide en este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? Esta es una revisión en pacientes pediátricos. En adultos, la progresión de un lupus eritematoso discoide, que es el crónico, a enfermedad sistémica es el 8%, pero en niños puede ser mucho más, el 25%. Aquí son 40 pacientes que tuvieron menores de 16 años. El 15% tuvo al mismo tiempo lupus sistémico, el 26% desarrolló posteriormente lupus, el 44% no desarrolló la enfermedad, pero sí tenía anomalías de laboratorio, y el 29% solo manifestaciones en la piel, ¿no? Diagnósticos diferenciales: una erupción polimorfa lumínica, un linfocitoma cutis, una sarcoidosis. El lupus cutáneo tumido es una forma rara, edad media en personas de mediana edad, poco en niños, lesiones induradas, sin escamas, sin tapones córneos. Hayamos visto que se puede presentar en la cara o en la parte del tórax anterior. Y nos da pápulas eritematosas induradas, urticariformes, y el infiltrado, la piel que se va a sentir como infiltrada, ¿no? Diagnóstico diferencial: erupción polimorfa lumínica, un infiltrado linfocítico también. La paniculitis lúpica, que van a ser placas induradas, pueden evolucionar lesiones desfigurantes o deprimidas, son nódulos firmes de 1 a 3 centímetros. Con la tracción se puede presentar en cara, tronco, extremidades superiores, en glúteos, muslos. Aquí vemos cómo va provocando. Todo esto se siente como un lipoma, pero va dejando este tipo de cicatriz, ¿no? Entonces, algunos pacientes pueden desarrollar lesiones discoides sobre la paniculitis, también es conocida como lupus profundo, y diagnóstico diferencial: una morfea, una paniculitis. El 50% puede evolucionar también a lupus. Entonces, la localización más común es en cara. En la edad de presentación aquí de estos pacientes a los 8 años, el 10 al 42% de lupus eritematoso sistémico pueden tener este lupus eritematoso profundo. Aquí tenemos esta forma de presentación que se da de forma lineal, que es muy rara a nivel de los muslos. Entonces, ya habíamos visto el lupus profundo puede afectar la cara, los hombros y los muslos, pero esta forma de presentación en muslos y en niños va a ser extremadamente raro, ¿no? Esta forma tipo cutáneo verrugoso, vemos y pensamos que puede ser una verruga. Se puede presentar en las extensoras de brazos, tronco superior y cara. Diagnósticos diferenciales: una verruga, un queratoacantoma. Puede haber una sobreposición de lupus con líquen plano, entidad heterogénea, sobreposición de lupus líquen, comparten características tanto clínicas como histopatológicas, pocos casos reportados. La sobreposición entonces son placas eritematoviolaces con descamación central, placas atróficas, lesiones verrugosas, papulonodulares en brazos y manos. Puede coexistir estas enfermedades y el diagnóstico depende del curso de la enfermedad, ¿no? El perniótico, que hemos visto que más va a afectar las extremidades, las partes distales de las extremidades, como en las manos y en los pies. Entonces, el tratamiento para este lupus cutáneo, obviamente, es el bloqueador solar, esteroide tópico, inmunomoduladores tópicos, antimaláricos como la hidroxicloroquina, retinoides, dapsona, talidomida, clofazimina. Y en el lupus extenso podemos llegar a utilizar igual algunos inmunosupresores, ¿no? Entonces, este es el abordaje que tendríamos que hacer en pacientes con lupus. Y vamos con el segundo tema, ¿no? La dermatomiositis, que es inflamación no supurativa del músculo estriado y lesiones cutáneas típicas. Entonces, edad de inicio 4 a 10 años en niños. En los adultos generalmente se presenta después de los 20 a 40 años.
Hay algunas diferencias que tenemos que pensar cuando se presenta en los niños y en los adultos. La patogenia, predisposición genética, factores ambientales, algunos sinónimos, como se lo ha mencionado, la dermatomiositis. Entonces, se conoce hace mucho tiempo, más de un siglo, la dermatomiositis. Y en 1940, algo que vamos a ver, que había una relación causal entre la dermatomiositis y neoplasias, pero esto en personas de reciente diagnóstico, a partir de los 40 años de edad, ¿no? Que es lo que tenemos que buscar. Ya cuando pasan unos 2 años, ya es muy difícil que esta persona diagnosticada con dermatomiositis, si no presentó ninguna neoplasia, que presente alguna neoplasia, ¿no? Y los criterios de Bohan y Peter, aunque sean viejitos del 75, los seguimos utilizando, ¿no? Entonces es muy raro, vemos la incidencia 2 a 7 por millón, más se presenta en las personas afroamericanas, una distribución bimodal, juveniles 10 a 15 años, adultos 45 a 57 años. Como todas las enfermedades que estamos viendo, la mayor parte afecta más en mujeres, pero antes puede ser la presentación 1 en 1 en niños, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué se asocia mucho? Con carcinosis cutis y vasculitis de pequeños vasos. En los adultos, el 25% con neoplasia asociada, lo que les estaba comentando, y también puede estar asociada con otras enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Entonces, como todas las enfermedades, autoinmunidad, agentes infecciosos, susceptibilidad genética, ¿no? Susceptibilidad genética, el medio ambiente y finalmente tenemos la autoinmunidad. La clasificación que se tiene de inicio del adulto, tenemos la forma clásica con tumores malignos como parte de un trastorno del tejido conjuntivo, alguna forma amiopática que no tiene manifestaciones a nivel muscular, de inicio juvenil, la clásica, clínicamente amiopática o hipomiopática, ¿no? Y la polimiositis que no tienen lesiones a nivel o manifestaciones a nivel de la piel, ¿no? Entonces, hay otra clasificación en los niños, dermatomiositis juvenil, sobreposición, polimiositis juvenil, síndrome antisintetasa, miositis asociada a cáncer, miositis del cuerpo de inclusión y dermatomiositis amiopática. Factores genéticos que estén relacionados, entonces la inmunidad celular. Aquí también mucho se habla en el lupus del complemento, por eso se utiliza muchas veces como tratamiento la gamma globulina de forma mensual, ¿no? Entonces, también la patogénesis inmoral y también por esto mismo, como estamos viendo, todas estas enfermedades autoinmunes se pueden asociar a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Los anticuerpos que se van a ver, el anti-HO, por ejemplo, el anti-MI y los anticuerpos antinucleares, que en un 95% van a ser positivos, ¿no? Entonces van a haber factores igual desencadenantes, teniendo la susceptibilidad genética, aquí nos hablan de la E. coli, el ecovirus, Coxsackie, hasta VIH, algunos medicamentos también, y en los adultos que habíamos comentado la neoplasia, ¿no? Entonces vemos algunos casos, por ejemplo, con algunos medicamentos, con agentes infecciosos. Entonces los anticuerpos antisintetasa se dirigen contra antígenos del citoplasma en los pacientes que pueden tener un síndrome de superposición o sobreposición, que van a tener fiebre, artritis, poliartritis erosiva, fenómeno de Raynaud, una enfermedad pulmonar intersticial. Entonces aquí vemos lo que vamos a encontrar en los pacientes con dermatomiositis, ¿no? Los signos que vamos a comentar más adelante, los signos cutáneos, el signo del heliotropoedema, que se va a presentar aquí en los párpados, cambios a nivel de pliegue unguial, que van a ser las dilataciones capilares, que vemos con el dermatoscopio, una erupción que sea fotodistribuida, la poiquilodermia y signo del cuello en vez de Chan, el signo de Gottron aquí en los codos y en las rodillas, las pápulas de Gottron aquí en las manos, en las articulaciones, el fenómeno de Raynaud que se puede dar también aquí, y diferentes lugares con carcinosis cutánea, principalmente en los lugares donde está cerca de las salientes óseas, ¿no? Eritema y descamación de la piel cabelluda y el signo de Forster o de la cartuchera que
también se pueda presentar, ¿no? Y manifestaciones sistémicas, una miopatía, enfermedad pulmonar intersticial, gastrointestinales, enfermedad cardíaca, arritmias y poliartritis inflamatoria. El signo del heliotropo, no sé si se alcanza a ver, es un eritema malar violáceo confluente que puede ser con o sin edema. Aquí lo vemos más o menos. Aquí otros pacientes que vemos con esto. Las pápulas de Gotro, que se puede dar a nivel de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, como ven aquí estas pápulas que se alcanzan a ver. Y el signo de Gotro, que es una coloración violácea de nudillos codos de las rodillas, ¿no? Las pápulas de Gotro. Hay casos, siempre tenemos casos raros en medicina, que aquí comentan de pápulas de Gotro que se presentaron a nivel de las palmas de las manos y que en este caso en estos niños se relacionó con una enfermedad pulmonar intersticial subyacente en el Japón, ¿no? Y ahí están los 3 pacientes que son reportados acá. Poiquilodermia, que es una característica muy importante, que tienen zonas de hiperpigmentación y hipopigmentación, como vemos acá, de telangiectasias y datos de atrofia cutánea, ¿no? Entonces, aquí vemos dónde se presenta, en áreas fotoexpuestas generalmente. El signo de Gotro, que habíamos visto aquí también tiene el signo de Gotro en este paciente. Los cambios a nivel de los pliegues unguiales y son aquí muy, ven con detalle, se ve esta dilatación de los capilares, ¿no? Que aquí está en esta foto de la derecha, como con mucho más detalle esto de ver las telangiectasias o dilataciones periunguiales, ¿no? Calcinosis cutis, que esto se presenta mucho más en las formas juveniles. 50% de los casos se relaciona con retraso en el inicio del tratamiento. En áreas de fricción, codos, rodillas, dedos, son nódulos cutáneos duros, drenaje de material blanquecino y los depósitos de calcio que se van a dar en estos casos, ¿no? Otras manifestaciones como poiquilodermia, lesiones pustulosas, telangiectasias gingivales, lesiones vesículo-ampollosas y hasta una paniculitis, ¿no? En los niños igual, la fotosensibilidad, signo del CHAL, vemos la coloración esta violácea de los párpados, el heliotropo. Aquí están también las pápulas de Gotro. Pueden tener hipertricosis, que es algo muy descrito en niños, como parte de la inflamación en la piel, y debilidad muscular proximal. Algunas diferencias para que vean entre los niños y los adultos, ¿no? Entonces, que afecte a los músculos proximales, si se va a dar en los 2 casos. Vamos a encontrar que generalmente las pápulas de Gotro se van a dar más en la forma juvenil, la calcinosis también más en la forma juvenil, malignidad asociada con una paraneoplasia va a ser mucho más en el adulto, entonces, y algunas cosas que van a ser muy parecidas como el enfermedad de Raynaud o el signo de enfermedad de Raynaud, ¿no? Y la mortalidad que se supone que va a ser mucho más alta también en el adulto, tal vez por las otras condiciones que se pueden asociar con malignidad, ¿no? Otras manifestaciones, las manos de mecánico, hiperkeratosis no pubiginosa y fisurada, que se ha asociado al síndrome de antisintetasa y a la presencia de este anticuerpo que se llama antijo. Entonces, esta es una paciente de 12 años, 1 año con eritema, en prurito en palmas y plantas, pensaron que era un eczema, no respondió al tratamiento, pero posteriormente, 4 semanas antes de que la vean en este hospital, presenta debilidad, disfonía, disfagia y pérdida de peso, empezaron a aparecer otros datos como el heliotropo y la debilidad muscular proximal, la CPK fue elevada. Entonces, esta primera manifestación como una dermatomiositis, esta forma de hiperkeratosis palmoplantar, ¿no? Esta es una paciente de 14 años, 2 semanas con eritrodermia. Después, posteriormente, empieza con fatiga, dificultad para masticar, y flexionar extremidades superiores. Y los estudios de laboratorio fueron totalmente compatibles con una dermatomiositis y esta paciente comenzó como una eritrodermia, ¿no? Entonces, buscar también por el estudio de sobreposición algunas otras manifestaciones en estos pacientes.
como la esclerodermia, el CRES, el lupus o artritis, ¿no? Va a poder haber manifestaciones igual sistémicas, las miopatías, afectación pulmonar en algunos casos, que no es de tan buen pronóstico, y a nivel sistémico. Acuérdense, a veces pensamos dermatomiositis solo se va a afectar el músculo y la piel, ¿no? Pueden afectarse también otros sistemas como vemos acá. Entonces, en todos estos pacientes, como ya seguramente en reumatología se tiene que pedir estudios para descartar que esta enfermedad autoinmune no esté afectando otros sistemas, ¿no? Con neoplasias más en adultos, los que les decía, el cáncer de ovario, de mama, pulmón y el cáncer gástrico. Y lo que les decía, después de que se diagnostica, 2 años después ya disminuye el riesgo, ¿no? Siempre, o sea, una persona de 45 años, por ejemplo, comienza con dermatomiositis, lo primero que tenemos que investigar es que no tenga alguna neoplasia subyacente. Entonces, algunos pacientes aquí lo que reportan, algunos pacientes adultos con dermatomiositis desarrollan malignidad, generalmente no se observa en niños. Aquí es una paciente de 11 años con diagnóstico de dermatomiositis que presenta calcinosis en la axila que se extiende a diferentes lugares de la piel como el muslo derecho. Luego de 3 años le inician tratamiento, vemos con inmunosupresores, continúa presentando manifestaciones cutáneas de debilidad. Entonces, porque no mejoraba, se cambia el inmunosupresor por la ciclofosfamida. 5 días después presenta dolor intenso en el muslo derecho. Se toma la biopsia de este tumor y lo que nos sale es un linfoma non-Hodgkin. Entonces, el tejido tumoral también fue positivo para Epstein-Barr, lo que plantea este tratamiento contribuyó al desarrollo del linfoma, ¿no? Inmunoterapia y quimioterapia por 6 meses, con buenas respuestas. Se describió solo otro caso de malignidad en un área de calcinosis. Entonces, el diagnóstico es clínico, hacer el examen de la fuerza muscular, enzimas musculares, el electromiograma y la biopsia muscular de ser necesario, ¿no? En lo que vemos la CPK que estén elevadas, la aldolasa, las transaminasas, la desglucalasa láctica, y que algunas asociaciones que vemos de estas, ¿no? Cuando es antisintetasa van a tener, lo habíamos comentado, una enfermedad pulmonar intersticial, artritis y las manos de mecánico y fiebre. Cuando es anticerepeo de sobreposición, el corazón que esté afectado. Y el anti-Mi2 vamos a tener una forma clásica de dermatomiositis. Entonces, se evalúa la función pulmonar, electrocardiograma, evaluar síntomas de otras enfermedades y también los adultos buscar que no se tengan neoplasias. Los criterios diagnósticos de Bohan y Peter los seguimos utilizando, que es la debilidad proximal progresiva, elevación de la creatinrosoquinasa, electromiografía normal, biopsia normal y las manifestaciones cutáneas, que son las que habíamos comentado, ¿no? Entonces aquí está como más resumido esto. Todo lo que tenemos que buscar, compromiso muscular, la biopsia en caso de poder realizar, elevación de enzimas musculares, la electromiografía y las manifestaciones que se van a presentar en la piel. Hay casos igual un poco extraños que tenemos todas las manifestaciones en piel que acabamos de describir, pero no tienen alteraciones en los músculos y se la llama dermatomiositis amiopática, ¿no? Aquí algunos casos de estos. Los criterios de Bohan y Peter y diagnósticos Bohan y Peter y cómo vamos a llegar finalmente a nuestro diagnóstico si es una dermatomiositis amiopática, ¿no? Entonces, igual, ahí lo que les decía, siempre en dermatología buscamos diagnósticos diferenciales y puede haber confusión de algunas otras enfermedades. Por ejemplo, aquí son pacientes que se pensaban que tenían pápulas de Gottron, pero lo que tenían eran estos nódulos subcutáneos, que es el granuloma anular subcutáneo, que es una enfermedad totalmente benigna, ¿no? Entonces, en algunos casos pensaron que era dermatomiositis. Son 3 casos que se presentó. Entonces, pensaron aquí en dermatomiositis y le daron tratamiento, ¿no? Pues ya después de hacer otra biopsia, vieron que era un granuloma anular. Esta niña que tenía fenómeno Raynaud también, con pápulas y nódulos del color de la piel de la mano derecha, luego de 2 meses las lesiones van remitiendo, ¿no? Entonces, el tratamiento es igual inmunomoduladores o inmunosupresores,
En todas estas se tienen que proteger del sol, tanto en el lupus como la dermatomiositis. Y vamos finalmente para la última parte. Déjenme ver si nos va a alcanzar el tiempo. La esclerodermia morfea tiene diferentes sinónimos también. Es una enfermedad inflamatoria principalmente de la dermis y tejido cerebral subcutáneo, lo que lleva a la formación de una esclerosis celular a la cicatriz. Viene del griego escleros, indurado, y derma, piel. Voy pasando la historia. Es cosmopolita. La incidencia, 27 millones de habitantes. La prevalencia aumenta con la edad. No hay predominio en personas de diferentes tipos de poblaciones. Como todas, es mucho más frecuente en mujeres. Baja mortalidad, pero puede provocar contracturas y deformidades importantes por la esclerodermia, que solo afecta a la piel. Entonces van a ver en los tipos que solo afecta a la piel: morfea en placa, genia generalizada o morfea profunda. Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia? Los cambios en los vasos sanguíneos, el infiltrado inflamatorio y modificaciones estructurales van a ser muy semejantes tanto en la morfea como en la esclerodermia sistémica, o las entidades distintas con características clínicas distintas. Y aquí vemos en la patogénesis, ¿no? Obviamente que tiene que ver lo genético, se van a activar los linfocitos T, va a haber daño vascular y van a activar los fibroblastos, que son los que van a empezar a secretar más colágena por medio del factor de crecimiento transformante beta, ¿no? En todos los cambios vasculares, daño microvascular, cambios morfológicos que afectan a los capilares y reducción del número de capilares, ¿no? El daño lo que va a haber a nivel de los vasos, los fibroblastos que van a producir colágeno, como que estábamos comentando, y los linfocitos T que van a tener también relación con algunas citocinas como el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Entonces, la interleucina 4 va a ser para que se recluten más eosinófilos, y el factor de crecimiento transformante beta, la producción de mayor colágeno por los fibroblastos. Van a haber estímulos desencadenantes. Mucho se hablaba antes como infecciosos, como la Borrelia burgdorferi. Aquí en la morfea. Morfea generalmente la ponemos cuando son solo manifestaciones en la piel. También la podemos llamar esclerodermia que no sistémico, localizada, que ya sabemos que solo es la piel. Entonces, lo que les decía con la borrelia se trató de relacionar, pero ya es muy controvertido esto. En algunos casos hasta les daban penicilina, ampicilina, y no había la mejoría que se esperaba, ¿no? Entonces, eso está muy dudoso ya. Ya hayamos visto la patogenia. Van a ver también anticuerpos, pueden ser positivos, anticuerpos antinucleares. Las formas que se presentan esta morfea o limitada a la piel van a ser en placa, lineal, generalizada, que va a ser incapacitante, una superficial y una profunda. Entonces, circunscrita, lineal. Entonces, circunscritas son las ovales circulares de la piel con halo violáceo, como vemos aquí en la figura. Esclerodermia lineal, que afecta 1 o 2 lesiones lineales que se pueden extender hasta el hueso, como vemos acá. Morfea generalizada, que son 4 o más lesiones de más de 3 centímetros en 2 sitios anatómicos diferentes. Y morfea panesclerótica, ¿no? Y la forma mixta, que se compartan algunas de estas de acá. Pues la morfea clara en placas es la forma más común. Es insidiosa, da una placa eritematoviolacea, expansión centrífuga, generalmente va a ser asintomática. La región central se transforma en un tejido esclerótico como una cicatriz. La piel progresivamente indurada, color blanquecina, ventral, con un anillo violáceo periférico. Puede dejar hiperpigmentación postinflamatoria, los anillos cutáneos desaparecen. Al desaparecer los bordes violáceos se detiene el proceso. Pueden ser múltiples, los tamaños también pueden variar. El curso variable, rara vez son las recaídas, por más de 5 años, remisión lenta. La morfea profunda afecta hasta la dermis profunda y tejido cerebral subcutáneo, puede llegar hasta la fascia muscular, lesiones pocas o múltiples, y aquí vemos esta forma de morfea profunda, ¿no? Esta forma de presentación
Es pacientes que se pensaban que tenían una mancha en vino porto adquirida, por esto mismo le dan tratamiento con láser, y luego presenta esclerosis, pero no era por el láser, sino que se presentó de esta forma la enfermedad y luego dejó la forma de esclerosis. Ya habían sido reportados anteriormente 6 casos con esta forma, ¿no? La lineal, las líneas pueden afectar a las líneas de Blaschko, en golpe de sable, que va a ser en la frente, y también pensar en esta enfermedad, el Parrish-Romberg, que hay una atrofia hemifacial, la morfea lineal, vemos cómo nos va afectando en las extremidades. Igual de esta forma, en estos 2 niños que pensaron que era un líquen estriado, vemos que también son pápulas que siguen las líneas de Blaschko, pero posteriormente empezaron a tener esclerosis y fue la forma de que se inició, no fue un líquen estriado, más bien fue también una esclerodermia lineal. Entonces el golpe de sable generalmente va a ser unilateral, como vemos acá. Atrofia sin anexos, puede involucrar músculos y huesos y rara vez afecta meninges y encéfalo. Esta es una paciente de 5 años, un año de evolución con 2 depresiones lineales, con pérdida del cabello, tenía bilateral el golpe en sable. En los pacientes que tengan golpe en sable tenemos que buscar otras enfermedades a nivel neurológico. En este paciente que tuvo un cavernoma occipital con hemorragia subaguda, por ejemplo, y a los 4 años presentó convulsión, tomografía reveló que este cavernoma todavía fue aumentando más de tamaño, ¿no? Paciente de 10 años, epilepsia intratable, diagnóstico de síndrome de Parrish-Romberg, también tenía su esclerodermia lineal en golpe de sable, presente epilepsia del lóbulo temporal, secundario a cavernoma, restricción del cavernoma sin mejoría de las convulsiones, y tratamiento fue con cursos de esteroide y metotrexate, ¿no? Entonces el metotrexate se suspendió después de 3 años y posteriormente vuelve a tener las convulsiones, que hacen una resonancia magnética donde observan microhemorragias. Entonces reinicia el metotrexate y también al mismo tiempo remitieron las convulsiones, ¿no? Terapia inmunosupresora en el control de las convulsiones, pero en estos casos comprobados, ¿no? La mortalidad generalizada, placas con crecimiento insidioso en el tronco, pueden coalescer, involucro de troncos y extremidades y contracturas graves que nos pueden dar. Esta es una paciente de 16 años, 7 años con múltiples zonas de morfea en el antebrazo izquierdo, los anticuerpos antinucleares francamente positivos, la CPK elevada, la resonancia magnética con miositis. Entonces se le hizo sus antígenos extraíbles del núcleo y salió anti-Q. Entonces esta paciente tenía una morfea generalizada con miositis, ¿no? No había involucro de otros órganos. Entonces, 20% pueden ser menores de 18 años. La forma más común que se puede presentar en la edad pediátrica es la forma lineal. Entonces, igual puede afectar hasta los huesos, las mismas complicaciones que vimos, contracturas generalizadas, atrofia severa, incapacidad grave de por vida, mala respuesta al tratamiento. Este es un paciente que tiene una morfea panesclerótica, tiene 23 años y tiene esta úlcera crónica en tobillo derecho. Se le diagnostica carcinoma espinocelular. Él fue tratado primeramente pensando que era una neumonía, pero ya se vio que era una infección, pensando en neumonía por posición difícil. No fue eso, tuvo metástasis pulmonar, más bien estas reacciones son de más de metástasis y lastimosamente falleció, ¿no? Hay variantes como la glutata, una forma nodular o queloide, una forma ampollosa, y el diagnóstico generalmente va a ser clínico, ¿no? Y también podemos hacer uso de estudios de laboratorio. Entonces, la histopatología también va a depender del estadio de la lesión, si es reciente o si es muy tardía. Lo que vamos a encontrar en las tardías, donde ya va a estar reemplazado por haces de colágeno. Los tratamientos depende del paciente, pueden ser desde, si es solo la piel, tratamientos con fototerapia, por ejemplo, corticoides tópicos, inhibidores de las calcineurinas, derivados de la vitamina D,
y el tratamiento sistémico también, esteroides, inmunosupresores, como están mencionados aquí en la diapositiva, ¿no? La forma sistémica, vamos a tener dos tipos, que es la difusa y la limitada. Aquí vemos algunas características de estas. Aquí tenemos la forma limitada y la difusa. Antes se llamaba la limitada CRES, antecedente del fenómeno de Raynaud. Tenían también algunas otras manifestaciones, desarrollo lento de esclerosis cutánea. El fenómeno de Raynaud era de larga evolución, aparición posterior de lesiones en órganos internos, tenían la hipertensión arterial pulmonar era mucho más frecuente en las personas que tengan este CRES y el pronóstico era más favorable, ¿no? Entonces, la neumopatía intersticial en este caso, que es la forma más agresiva, va a ser mucho más frecuente. También tenía la aparición repentina rápida del fenómeno de Raynaud. Y en el CRES, como antes se lo llamaba, venía de esto, de calcinosis, fenómeno de Raynaud, discontinuidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias, ¿no? Entonces, esta enfermedad sistémica, induración y engrosamiento de la piel, acompañado por grados variables de fibrosis en los tejidos de órganos viscerales, síntomas de fibrosis progresiva de los tejidos, alteraciones vasculares, depósitos de colágeno, y aquí vemos más o menos cómo se va todo esto, ¿no? Y aquí vemos lo que hemos comentado del fibroblasto, ¿no? A ver, encadenantes, los que estén relacionados. Cosmopolita, la incidencia igual no es tan alta, es baja. La prevalencia de 240 por millón de habitantes, mayormente en personas afroamericanas, es mucho más igual, como habíamos visto, casi todas estas más en las mujeres que en los hombres, y la edad a mediana edad de 30 a 50 años, ¿no? Lo que se va a encontrar: endurecimiento de la piel, prurito generalizado, hiperlipopigmentación, piel dura y brillante, como vemos acá, el fenómeno de Raynaud, donde vamos a encontrar palidez, cianosis y eritema, que resulta de hiperplasia vascular oclusión, calcinosis, úlceras puntadas en puntas de los dedos, gangrena por vasculopatía obliterativa, telangiectasias, pueden tener apertura oral disminuida, este signo de sal y pimienta, que es la leucodermia con retención de la pigmentación folicular. A nivel gastrointestinal pueden haber diferentes tipos de manifestaciones, pulmonar también, hipertensión arterial. A nivel musculoesquelético, artralgias, mialgias, pérdida de la movilidad articular, síndrome del túnel del carpo, debilidad muscular, y también a nivel sistémico con nivel cardiovascular genitourinario, ¿no? Otras que se pueden dar, el síndrome de Zika, renal hipertensión, insuficiencia renal crónica. Y entonces el criterio que se tiene para esta enfermedad, el criterio mayor, va a ser el engrosamiento simétrico, induración de la piel, de las falanges y articulaciones metacarpofalángicas, metatarsofalángicas, extremidades, cara, cuello y tronco. Criterios menores, la esclerodactilia, las cicatrices hundidas en las puntas de los dedos y la fibrosis pulmonar basal y lateral, ¿no? Entonces aquí tenemos los criterios, se pueden poner algunas puntuaciones para que lleguemos al diagnóstico final, ¿no? Algunas diferencias: el fenómeno de Raynaud va a ser más en la forma limitada que en la forma difusa, por ejemplo, de vida proximal mucho más en la forma difusa, crisis renal en la forma difusa, neumopatía intersticial la hemos visto más en la forma difusa, anticuerpos antiisomerasa, la SSL70 en la forma difusa. Tenemos otros anticuerpos igual mucho más en la difusa que en la forma limitada, y la supervivencia, que va a ser muy parecida entre estas dos formas, ¿no? Histopatología, de acuerdo al estadio que esté, va a ser similar a la mortea o a la esclerodermia localizada en piel. Entonces, el laboratorio igual, muchos que van a tener anticuerpos antinucleares positivos, algunos antitopoisomerasa, anticentrómero, anti-RNP. Y el diagnóstico igual tenemos que buscar, como todas estas enfermedades, daños en otros órganos, y aquí principalmente la esclerodermia, ver cómo está la función pulmonar, o
cómo está la motilidad a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, aquí como nuestro algoritmo, un paciente con fenómeno de Raynaud, tratar de buscar si tiene datos para pensar en que se puede tratar de una esclerodermia, ¿no? Los tratamientos igual, multidisciplinarios, diferentes tipos de tratamientos, inmunosupresores, como los que hemos visto. Entonces, esta parte ya es para ustedes. Ya los escucho. Este es un paciente masculino de 15 años, acude a consulta por presentar estas lesiones en cara y orejas, requiere la presencia de aptas orales. Sí lo vieron bien, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Los escucho, ¿siguen ahí o ya se fueron? Es el diagnóstico que pensarían. Se los vuelvo a poner la imagen. ¿Ya lo vieron bien? Entonces vamos al diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que acaban de ver? ¿La C? Dermatomiositis, todos dicen dermatomiositis. D. Dicen lupus. Sí, es un lupus, ¿no? ¿Qué encontramos de marcadores inmunológicos compatibles con esta enfermedad? A, B, C, D o E. D. D. D, todos dicen D. 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 Es esto un poco más complicada. A ver, ¿qué opinan ahí? ¿Sí? ¿Pueden o no? A. E, ¿no? Está más complicada. El tratamiento, ¿qué sugieren? D. B. No, D. D, D de dedo. Sí. A. Es lupus sistémico, acuérdense. El pronóstico. Entonces, como todas las enfermedades, ¿no? Si damos el tratamiento apropiado y a tiempo, va a ser mejor el pronóstico. Periodo de 6 años, de edad con historia de 8 años con esta dermatosis aquí. Eritematosis, inicialmente eritematosis y luego se palpa la piel indurada, no tiene ningún otro síntoma. ¿Sí ya lo vieron bien? Para que ya pase la diapositiva.
Este está fácil. ¿Cuál es el diagnóstico? D. ¿Cuál? D. D. Ujú. La fisiopatología. Es D. D. Desconocida, autoinmunidad más factores ambientales, aumento de la síntesis de colágeno en la piel, ¿no? Les dije casi la borrelia. El tratamiento. ¿Qué opinan? Los escucho. ¿No? Corticoides, análogos de vitamina D, tacrolimus, imiquimod, fototerapia. El pronóstico. La A. Ujú. Y esa es la última. ¿Dudas, preguntas que tengan? Son temas largos, yo sé que sí, pero esto lo tienen que... Y es como un repaso, ¿no? Reumatología, ya lo vieron muchas de estas cosas. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctor, una pregunta. Sí, pero habla un poquito más fuerte, por favor, porque no les escucho muy bien. Mencionó que en dermatomiositis Ajá. niños era de músculos proximales. ¿Son